Vamos a empezar con la segunda ley de la termodinámica. Y aquí también recordando una de las cosas, es importante, vamos a ver más adelante. La primera ley de la termodinámica, nada más recordando, primera ley de la termo, es la ley de la conservación de la energía. La ley de la conservación de la energía. La energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Ese es el enunciado. Matemáticamente, estrictamente hablando, es igual a Q más W más W. ¿Sí? La expansión es, si así el signo es positivo, la expansión es negativa. Pero si esta energía que involucra la energía cinética, la energía potencial y la energía interna, como un caso particular, esta la podemos explicar como delta U es igual a Q más W. Entonces, así es como la vemos y como la ve Chang, a mí me gusta verla así como la ve Chang. No es tan, es aplicada a la parte de gases, entonces no hay tanto problema. Entonces, aquí, eh, dice, la cantidad total de energía en el universo es constante, que era lo que decíamos cuando delta E del universo es igual a cero. ¿Sí? No cambia, no pueden... bueno, entonces, la limitación en la primera ley de la termodinámica es que no puede anticipar la dirección del cambio. Ahora, para eso tenemos la segunda ley de la termodinámica, donde se va a introducir una nueva función llamada entropía. Entonces, a ver, déjenme ver aquí. Esto, a verlo. Ahí está. Entonces, función termodinámica llamada entropía y la manejamos como S. ¿Sí? Delta S, aquí lo vamos a ver más adelante, delta S, el cambio de la entropía, proporciona criterios necesarios para anticipar la dirección de cualquier proceso. Anticipar la dirección de cualquier proceso. Entonces aquí lo que dice, ejemplos para procesos espontáneos, ejemplos, un terrón de azúcar, que aquí le puse la imagen, se disuelve en una taza de café. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues espontáneamente se va a disolver el terrón de azúcar. Otro ejemplo es un cubo de hielo que se funde en la mano. No encontré una imagen para mostrarles eso, pero bueno, eso es físicamente. Lo ponen ustedes un cubo de hielo en la mano y ¿qué va a pasar? Pues espontáneamente se va a deshacer, ¿sí? Bueno, bueno, entonces ese es un caso, ¿no? Y otro ejemplo es al friccionar, un fósforo se enciende en el aire. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues espontáneamente va a pasar, va a ocurrir eso. Lo contrario no va a ocurrir. Dice, el aspecto importante de un proceso espontáneo es que nunca sucede el proceso inverso bajo el mismo conjunto de condiciones. Entonces aquí es lo que está, dice, si el cambio del estado 1 al estado 2 sucede en forma espontánea, el proceso inverso, esto es de 2 a 1, no puede ser también un proceso espontáneo bajo las mismas condiciones. Entonces aquí esto no. Voy a poner con rojo porque esto no puede pasar. ¿Por qué será esto? Porque bueno, entonces, esto tiene que ver con que en la parte de espontáneo, espontáneo, por ejemplo, el cubo de hielo, pues lo ponen en su mano, tienen, no sé, el estado 1 que va a ser 0 grados centígrados, y el estado 2 va a ser 25 grados centígrados, o 35 o 37 grados centígrados, que es la temperatura corporal. Espontáneamente va a ocurrir esto, va a pasar de la fase sólida a la fase líquida. ¿Qué pasa? Pues el proceso no va a cambiar, o no va a cambiar de estado, del estado 2 del estado líquido al estado sólido. ¿Por qué? Pues porque esto no va a ser espontáneo. Y eso también tiene que ver con qué,
pues que sería un ciclo y no pasaría nada, ¿sí? Ahora, a ver si con ese otro ejemplo también. Espontáneamente, al hacer fricción el cerillo con la cajetilla, ¿qué va a pasar? Espontáneamente va a encenderse. Lo contrario no va a hacer. Entonces, a final de cuentas, si tuviéramos este ciclo, pues nada ocurriría, sería un ciclo, ¿sí? Entonces, por eso se llama espontáneo y no espontáneo. ¿Sí? Bueno, entonces, después de muchas observaciones, se llega a la conclusión de que los procesos que suceden espontáneamente en una dirección no pueden suceder también espontáneamente en la dirección contraria, porque si no sería un ciclo. Si no fuera así, nada sucedería nunca. ¿Por qué? Pues sería agua líquida, sólida, agua líquida, sólida. Y pues no pasa eso. Bueno, entonces aquí tenemos, nos pone un ejemplo, Chang. Ahora miren, este es un proceso espontáneo, una pelota que cae, golpea el piso y pierde algo de su energía cinética, que es la que se va acá. Aquí tenemos una energía potencial que está con la altura. O sea, aquí este está a una altura h y aquí hay una mg por h, acá le va a suministrar esa energía cinética, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, se le va a transmitir. Dice, eso A, bueno, ahí está. Se le va a transmitir la energía cinética. El resultado es que la pelota no rebota tan alto y el piso se calienta un poco. La longitud de las flechas indica la amplitud de la vibración molecular. Entonces aquí empieza a haber más vibración. Dice, un evento imposible. Porque en principio lo que nos dice la primera ley de la termodinámica es que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Entonces aquí, en principio, esta energía la convertirá en energía cinética y dice, un evento imposible, una pelota que descansa sobre el piso no puede levantarse espontáneamente absorbiendo energía térmica del piso. O sea que aquí no pudiéramos hacer que rebote esa energía. Es un evento imposible. Es lo que nos dice la primera ley de la termodinámica es que, pues sí se pudiera, pero lo que nos dice la segunda ley de la termodinámica es que esto, lo del inciso B, es que no puede hacer que rebota, casi que sí, rebote como por obra del Espíritu Santo. ¿Sí? Bueno, entonces, esta está la parte de la termodinámica. Dice, bueno, entropía, eventos macroscópicos. Dice, para tratar de comprender los procesos espontáneos, se va a enfocar en el comportamiento estadístico de una cantidad muy grande de moléculas y no del movimiento de tan solo algunas de ellas. Entonces, muchas moléculas. Aquí vamos a hacer el análisis de muchas moléculas, ¿no? No de solo unas. Pues aquí vamos a ver la definición estadística, que esto viene acá arriba. Definición estadística de la entropía. Dice, considerando un volumen de uno y aquí están encerradas n moléculas, aquí tenemos, en este caso es n moléculas. Este es un cilindro, está aquí, lo voy a poner al igual que con negro. Es el mismo, ¿eh? Es el mismo cilindro, el mismo cilindro. Entonces, dice la probabilidad de encontrar un átomo o una molécula o átomos, aquí vamos a ponerle, o átomos, dice la probabilidad de encontrar un átomo en la mitad del volumen del cilindro B1, o sea, de aquí, en B1, es solo un medio. ¿Por qué? Porque está a la mitad, ¿sí? Ahora, la probabilidad, si se quita esta, por ejemplo, esta barrera, volumen B2, aquí también tenemos N moléculas o átomos. La probabilidad de encontrar algún átomo de helio
aquí es helio, es un helio. Es 1, aquí la probabilidad, esta es probabilidad. Aquí la probabilidad, un átomo de probabilidad de encontrar un átomo es 1, es 1. Porque se sabe que todos los átomos de helio están dentro del cilindro, el cilindro está completo, ¿sí? Ahora, si la cantidad de átomos del helio aumentara a 2 átomos de helio, aumentara a 2, la probabilidad de encontrar ambos en B2, o sea, en el volumen este que está acá, en B2, sigue siendo 1. B2 sigue siendo 1. Pero de encontrarlos a ambos en B1 ahora en B1 se volvería como un medio por un medio, se reduce a un cuarto. Entonces aquí tenemos la expresión para la probabilidad de encontrar a todos en B1. En B1, que es esta. ¿Sí? Esa es W, es la probabilidad. Un medio. Entonces esto es igual a un medio a la n, donde n es la cantidad total de átomos presentes. Si n es igual a 100, W es igual, n en moléculas, es igual a 8 por 10 a la menos 31. ¿Sí? Ahora, y es lo que tenemos esto, déjenme ver. Si no Entonces, eh, esta es una cantidad muy, muy pequeña la probabilidad de encontrar un átomo. ¿Por qué? Pues porque son 100 en el volumen B1. Ahora, se tiene que, se tiene que, eh, la entropía que está relacionada con la probabilidad, con el desorden, la entropía es proporcional a la probabilidad. ¿Cómo pasamos de una proporcionalidad a una igualdad? Esto es igual a KD W y esta es una constante de proporcionalidad. Proporcionalidad. Sin embargo, esta ecuación es válida por la siguiente razón. No válida porque tanto la entropía como la energía entera y la entalpía son propiedades extensivas, o sea que dependen de la cantidad de materia. Si se duplica la cantidad de moléculas, aumentaría 2 veces la entropía, ¿sí? De acuerdo con nuestra proposición. Sin embargo, sin embargo, la probabilidad es igual al volumen que está elevado, no me recuerdo, a la n. Entonces, en consecuencia, al cambiar de una a dos moléculas, entonces, en consecuencia, se obtiene W al cuadrado. Pasar de una a dos moléculas
Tiene W cuadrado. De esta forma, los momentos de entropía de S a 2S y de probabilidad W a W cuadrada no se relacionan entre sí como lo anticipa esta ecuación sencilla, esta ecuación que no es tan complicada. Bueno, entonces, ahora, lo que tenemos aquí es, a partir de esta expresión, W, expresando S como una función logarítmica natural de W, se tiene esta expresión que es la entropía es igual a KB, que ya lo habíamos visto anteriormente, nada más que antes teníamos que era S es igual a KB, pero aquí influye si está en términos del número de moles, o entonces el número de moléculas o átomos. Entonces lo que hicieron, porque eso yo no lo hice ni nada por el estilo, es S, la entropía es igual a KB por el logaritmo de la probabilidad. Y esta es la ecuación de Boltzmann, ¿sí? Entonces, si se tiene que W aumenta a W al cuadrado, S aumenta a 2S, ya que miren, voy a ponerle aquí, ¿no? S es igual a KB por logaritmo. Si este fuera W, si este fuera al cuadrado, pues ¿qué pasaría? Pues lo podemos utilizar las leyes de los exponentes, baja. Entonces aumentó a W al cuadrado. Entonces esto implica que S es igual a KB. Bueno, dos veces, es lo que dice ahí, dos veces KB logaritmo de W. ¿Sí? Entonces ahí son cuestiones estadísticas, pero bueno. Entonces es esto, ¿no? Logaritmo de W cuadrada es igual a dos veces el logaritmo de W. Y entonces además KB, que es la constante de Boltzmann, si no mal recuerdo, es 1.380 y tiene un valor de 1.381 por 10 a la menos 23 joules sobre Kelvin. Sí es la constante de Boltzmann. Boltz- Boltzmann. La ecuación de Boltzmann nos sirve para dos estados. Por ejemplo, S1 es igual a KB, esta la aplicamos para dos estados, y S2 es igual a KB por logaritmo de W2. Entonces, delta S es igual a S2 menos S1. Aquí nada más lo que hizo fue sustituir. Entonces es KB, logaritmo de W2 menos KB, logaritmo de W1. Factorizamos KB multiplica el logaritmo de W2 menos el logaritmo de W1. Y esto, pues, es cociente del logaritmo de W2 entre el W1, el valor absoluto, ¿no? Que es esta expresión. Ahora, si W la utilizamos en términos de, ¿cómo se llama? Del volumen, W1 es igual a C por B1 a la N y W2 es igual a C por B2 a la N. Entonces, nada más lo que se hace aquí, o lo que se hizo para pasar a esta ecuación, es delta S es igual a KB logaritmo de... Ah, bueno, entonces aquí está, es esta. Esta se cancela con esta y queda B2 entre B1. Y por lo tanto, el cambio de la entropía delta S es igual a KB por el logaritmo de B2 entre B1 elevado al número de moléculas. Aquí está. Como KB por Na es igual a R, donde R es la constante del gas ideal. Entonces de aquí KB es igual, es por definición R sobre el número de Avogadro. Es el número de Avogadro. Y esta lo podemos bajar aplicando otra vez las leyes de los logaritmos. O sea, delta S es igual a N, el número de moléculas por KB por el logaritmo de B2 entre B1. Entonces aquí nos quedaría N sobre NA. Y esto
es el número de moles. El número de moles. ¿Sí? Entonces, aquí la que nos interesa y vamos a utilizar es delta S más adelante, N por R por el logaritmo de B2 entre B1, y esta es la expresión eh, matemática, estadísticamente hablando, de la entropía, que esa la dedujo Boltzmann, que pues no es tan fácil, pero pues, hay que tenerlo presente. ¿Sí? Aquí nada más cabe mencionar que esta expresión que encerré es válida para una expansión isotérmica porque la entropía de un sistema también es afectada por los cambios de la temperatura. Esta N es la cantidad de moles del gas presente, el número de moles, presentes. Y dice, además, no se debe especificar la manera en la que se hizo la expansión, si fue reversible o irreversible, porque esa es una función de estado. Entonces, aquí, pues parte todo de esto, o sea, de la situación física, de la definición estadística de la entropía. Volumen uno, volumen 2, ¿dónde es más fácil de encontrarla? Pues aquí, ¿no? A nivel molecular. Y acá la probabilidad es uno, aquí es la probabilidad de 0.5. Si se aumenta, pues aquí el número de moléculas va a ser más, sigue siendo más probable, más probable. Les iba a decir más fácil, pero no más probable de encontrarla acá que acá, porque si tienen muchas más moléculas acá, pues va a ser mucho más difícil, ¿no? De encontrar. Entonces, es cuestiones probabilísticas, que les digo, luego no es tan fácil, pero bueno. Entonces, vamos a ver ahora el ejemplo 5.1. Dice, calcule el cambio de entropía cuando 2 moles de un gas ideal se dejan expandir isotérmicamente desde un volumen inicial de 1.5 litros hasta 2.4 litros. Estime la probabilidad de que el gas se contraiga espontáneamente desde el volumen final hasta el volumen inicial. Bueno, entonces aquí tenemos que de la expresión delta S, ¿no? Delta S es igual a N R logaritmo de B2 entre B1, ¿sí? Entonces aquí sustituimos, tenemos 2 moles por 8.314 joules sobre mol Kelvin por el logaritmo del volumen final, que es 2.4 litros, de 1.5 litros. Esto, ¿cuánto es? Delta S es igual. ¿Cuánto? Queda 7.81 joules. Bueno, vamos a ver aquí. Haciendo el análisis, mol sobre mol, litro sobre litros, y queda joule sobre Kelvin. ¿Sí? Ahora, para estimar la probabilidad, ¿sí? De la contracción espontánea, ahora el proceso es de 2 a 1, es de 2 a 1. Si se puede contraer y se utiliza ahora, por otro lado, delta S es igual a KB, la constante de Boltzmann, logaritmo de W1, W2, que ya lo tenemos, este valor. Esto es menos. ¿Por qué menos? Porque va a ser lo contrario. 7.81 joules sobre Kelvin. Esto es una expansión, aquí va a ser una compresión, entonces por eso el signo cambia, ¿sale? Entonces esto es igual a la constante de Boltzmann, que es 1.381 por 10 a la menos 23 joules sobre Kelvin por el logaritmo de W1 sobre W2. Entonces aquí pues ya las unidades, vemos que Joule sobre Kelvin, Joule sobre Kelvin, tenemos que eh, logaritmo de W1 sobre W2, esto es igual a cuánto. A ver. Ahí tenemos que el valor es este. Entonces para quitar y ver la probabilidad de 1 con respecto a 2, le sacamos la exponencial a ambos lados. Entonces aquí quedaría W1 entre W2 es igual a la exponencial de este valor
sería pues, esto, pues es aproximadamente, bueno, pues ya sé cero, ¿no? Todo esto, porque está elevado a la menos y luego por eso a la 23. Entonces aquí lo que nos trata de decir esto es que pues no se va a llevar a cabo que se contraiga espontáneamente, desde el volumen final hasta el volumen inicial, ¿sí? Al igual y no sé si voy a ponerle, por ejemplo, aquí miren, al igual y voy a hacer los dibujos y te los pongo. Ahora, vamos a ver con la parte de la definición termodinámica de la entropía. Dice, los cambios de la entropía se pueden medir cómodamente a partir de cambios de otras cantidades termodinámicas, como delta H. Entonces, de la entropía puede ver los cambios en términos de delta H. Ya se vio antes que el calor absorbe un gas ideal en una expansión isotérmica. Entonces, expansión isotérmica. Por eso es importante la primera ley de la termodinámica. ¿Qué pasa en una expansión isotérmica? Delta U es igual a cero. Y de la primera ley de la termodinámica, delta U es igual a Q más W. Si esto es igual a cero, pues tenemos que Q es igual a menos W, nada más teniendo en cuenta eso. Ahora, aquí tenemos el calor reversible. ¿Por qué reversible? Porque aquí tenemos específicamente, este es el calor reversible. Reversible, a ver. Nada más para recordar el trabajo irreversible y el trabajo reversible. Pues nada más recordando que el trabajo reversible es el trabajo máximo, el trabajo el del área bajo la curva. Entonces, ¿qué quiere decir físicamente? Pues que en el trabajo de reversible es el trabajo donde no se van a considerar las pérdidas por fricción. Sin embargo, la irreversible es, por así decirlo, es el real. Esto es lo ideal, lo máximo que nos da. Y para eso nos sirve el estudio de la termodinámica. ¿Sí? Pues aquí el trabajo, el calor reversible, pues va a ser porque esto, ¿qué quiere decir? Pues que Q, si es Q reversible, va a ser igual a menos W reversible. ¿Por qué? Pues va a ser esto el máximo. Entonces de aquí, pues esto no, con la termodinámica, pues nos va a dar lo máximo, ¿no? Vamos a poder llegar a lo que nos dé, por ejemplo, una eficiencia. Más adelante vamos a ver. Entonces, Q reversible, a partir de la definición de la entropía, no, perdón, esta es Q reversible, es igual a nRT. ¿Por qué? Porque el trabajo reversible en una expansión isotérmica era menos nRT logaritmo de B2 entre B1. ¿Esto de dónde parte? Esto parte, lo voy a poner así como una flechita. Trabajo reversible es igual a menos la integral de presión de B desde el estado 1 al estado 2, suponiendo comportamiento de gas ideal PB igual a nRT. P es igual a nRT sobre B. Lo sustituimos aquí y sale constante nRT. Y esto ya lo he hecho. Entonces aquí es menos. Y con este menos, pues va a dar positivo. Por lo tanto, el calor reversible es igual al positivo de nRT por el logaritmo de B. Entonces aquí, ¿por qué pasa de aquí a acá? A ver. Entonces, esto lo dividió para que, pues habíamos visto anteriormente que la expresión de la entropía, pues es delta S es igual a NR logaritmo de B2 entre B1, estadísticamente hablando y probabilísticamente. Entonces, aquí lo que hace es para que esta expresión que está del lado derecho de la igualdad, todo está del análisis anterior, pues se tiene que es delta S. Entonces, lo que podemos hacer y lo que hace aquí, lo que se hace es que entonces delta S nada más cambia hacia la izquierda esto hacia la izquierda y esto a la derecha de la igualdad y nos queda esta expresión en términos finitos o en términos de delta S. Entonces aquí esto pues es a su vez S2 menos S1, que es igual a esto. Ahora, en términos infinitesimales,
tendríamos esta ecuación que les digo, aquí es lo que no me gusta de Chang, que la maneja como una D igual a una diferencial igual a esta. Y no, esta estrictamente hablando sería delta Q reversible entre la temperatura y esta sería la expresión para la entropía en términos de el trabajo, el calor, perdón, reversible, ya que ¿cuál es la diferencia entre esta diferencial exacta y la otra inexacta? Que esta es una función de estado, perdón, esta no, más bien la entropía, ¿no? La entropía es una función de estado y aquí el calor es una función de trayectoria. Por eso, esa diferencia de D, y no es la misma, o sea, no es la misma D a esta misma D, porque son cosas distintas física y matemáticamente hablando. ¿Sí? Aquí es función de estado y dice, aunque las ecuaciones anteriores se dedujeron para la expansión de los gases, se aplican a cualquier clase de proceso a T constante. A T constante. Se debe tomar en cuenta que la voy a poner aquí, no mejor así, ¿no? Se debe tomar en cuenta que Q reversible es mayor a Q irreversible para el trabajo realizado. Entonces, a final de cuentas, eso es lo que les decía. Aquí el Q reversible no considera las pérdidas por fricción, nada por las pérdidas de energía, ¿no? Pérdidas de energía. Pero el Q irreversible sí, porque ese es el calor o el trabajo real, ¿no? Que sí considera estas pérdidas de energía. Entonces, aunque, para el trabajo realizado, aunque delta S reversible es igual a delta S irreversible igual a delta S, sucedería que delta S mayor a Q irreversible entre T sería mayor. Y esto por la parte de irreversibilidades. ¿Sí? Les digo, por ejemplo, en el trabajo, pues por la parte de pérdidas por fricción, pérdidas de energía, cuando estás calentando algún, algo, no sé, un recipiente, cuestiones de ese tipo, va a haber pérdidas de energía. ¿Sí? Bueno, entonces, hasta aquí acabamos esto de la parte de la definición de la termodinámica.